bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Felices y agradecidos de volver a encontrarnos con todos ustedes en una entrega más en este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, Multimedio Educativo y Cultural del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y hoy nosotros nos encontramos y volvemos a compartir con nuestros amigos del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña en el marco de la presentación Cátedra Salomé Ureña en honor a los 175 aniversario de su natalicio. Esta insigne educadora y también poeta dominicana, y aprovechamos también para felicitar a todos los poetas dominicanos que a través de las letras han puesto en alto nuestro país y también pues han hecho levantar la patria a través de sus letras, de sus prosas. Nosotros felicitamos también a todos los maestros del área de lengua española que escriben y que escriben también poemas, nuestros estudiantes que les gusta escribir. Este día pues es dedicado también para ustedes. Y yo estoy muy orgullosa de ser mujer, sobre todo de ser educadora. Y fue Salomé Ureña quien nos abrió las puertas a nosotras las mujeres en un momento histórico de la historia dominicana, cuando la mujer no tenía la oportunidad de poder desarrollarse en el ámbito educativo. Fue ella a través del Instituto de Señorita Salomé Ureña donde inició este proceso maravilloso y que hoy a mí me ha permitido compartir con esta profesión de amor, donde nosotros ponemos la ética y la responsabilidad del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Salomé Ureña, por hacer que nosotras las mujeres podamos tener este camino y nos podamos educar y ser profesionales altamente capacitados gracias a ese esfuerzo y esa valentía que tú tuviste en una época muy importante de la historia dominicana. Y pues el ISFODOSU ha diseñado estas cátedras Salomé Ureña con la misión de que la formación docente tenga esa misión, esa visión de que una vez tuvo Salomé Ureña: hablar de ética, enseñar desde el corazón con responsabilidad. Pero la doctora Nuris González, que es la rectora del ISFODOSU, nos estará hablando un poquito más a fondo de lo que es esta cátedra Salomé Ureña. Adelante. Hoy estamos celebrando la primera conferencia magistral de la cátedra Salomé Ureña. Esta cátedra inicia sus presentaciones con esta del día de hoy, con motivo al 175 aniversario del nacimiento de Salomé Ureña. La conferencia que tenemos hoy va a ser ofrecida por la doctora Kiami Matsumoto, una educadora chilena que ha tenido mucha experiencia en formación docente y viene a compartir con nosotros partes de esa experiencia. Las cátedras ISFODOSU, especialmente la Salomé Ureña, tiene como propósito establecer vínculos entre el conocimiento, la investigación, la extensión y sobre todo integrar a miembros de la comunidad en los procesos de reflexión sobre la formación de docentes. Bueno, lo que buscamos con la formación de esta cátedra es poder profundizar en aspectos específicos de la formación docente y además poder intercambiar con otras instituciones de formación de docentes lo que son sus experiencias, lo que son las nuestras, y que todo eso influya en las decisiones que tomemos en la formación de nuestros docentes, que nos sirvan de insumo para nutrir los programas de formación docente que ya tenemos. Bueno, yo les invito a que escuchen esta conferencia. La profesora va a conversar sobre unas prácticas que son indispensables que todo maestro domine y conozca. Unas prácticas que son fundamentales para que el maestro pueda desenvolverse en un aula, pueda mejorar lo que es la interacción con sus estudiantes y sobre todo dirija
el proceso de enseñanza-aprendizaje para que sus estudiantes aprendan y aprendan bien. Agradecemos a la rectora del ISFODOSU, la doctora Nuris González, por darnos esta panorámica de este trabajo hermoso que se está haciendo para que la formación docente de este ISFODOSU pues pueda impactar de manera directa los aprendizajes de los estudiantes y podamos buscar y tener esa calidad en la educación que tanto nosotros estamos luchando y trabajando, y sé que vamos a lograr y vamos a decir sí se puede. Nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos con más de Mirada Educativa. Gracias por continuar con nosotros en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y ahora nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con algunas de las personas que han estado compartiendo en esta presentación de la Cátedra Salomé Ureña. Y esta vez compartimos con Altagracia López, quien ha sido la creadora junto a un gran equipo de estas cátedras Salomé Ureña, y vamos a ver todo lo que ella tiene para contarnos y todo el proceso que se ha vivido para que hoy esto sea una realidad. Muchas gracias por interesarse en el tema de las cátedras del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Lo primero que quiero decir es que esto surge como una manera de articular la docencia, la investigación y la vinculación con el entorno, con el territorio en que están ubicados los distintos recintos de la institución. Y es una solicitud de la rectoría, porque las cátedras son espacios netamente académicos, son propios de las instituciones de educación superior. Bueno, es un concepto que ha evolucionado, porque antes, cuando uno hablaba de cátedra, uno evocaba al docente en una tribuna dando un discurso. Pero hoy las cátedras en las universidades son espacios que tienden puentes entre las instituciones de educación superior y la sociedad. Y también articulan internamente en los distintos espacios de la universidad. Y en este caso del Instituto ISFODOSU Salomé Ureña. La primera cátedra no podía ser otra que dedicada a la insigne y a la ilustre maestra Salomé Ureña, una mujer que se adelantó a su tiempo y que gracias a ella las mujeres tenemos participación en la labor docente, porque ella fue la primera que abrió las puertas en el Instituto de Señoritas para que la mujer accediera a la educación y a la formación de maestros y maestras. Y qué mejor que cuando celebramos a Salomé, que el ISFODOSU dedique esta primera cátedra a Salomé Ureña. Y esta primera cátedra tiene como eje articulador la formación docente. Luego vendrán otras cátedras que pueden estar vinculadas al medio ambiente o a la ética en la institución, pero fundamentalmente esta permea todo lo que tiene que ver con la formación docente. Un aspecto importante es que con la cátedra se espera que participen docentes, investigadores, directivos, estudiantes, egresados, o sea que toda la comunidad del ISFODOSU se articule en torno a este proyecto. Y este proyecto tiende puentes con la sociedad, de manera que también los centros educativos en los cuales
nuestros estudiantes hacen su práctica docente, se pueden articular también en las iniciativas de la Cátedra Salomé Ureña y de las otras que surjan. Es importante también que esta cátedra se conformó pidiendo opinión a los académicos del ISFODOSU, académicos a nivel nacional que tienen vinculación con el instituto, pero también a nivel internacional. Y entrevistamos distintos investigadores, distintos académicos que trabajan en el mundo de la educación superior y que dirigen cátedras o espacios, redes o grupos de investigación, para que un poco nos caracterizaran lo que debía ser este espacio, ¿no? De celebrar la ciencia, la innovación, la formación docente. Y bueno, tiene una mirada, digamos, plural, tanto a lo interno del instituto como a nivel nacional y a nivel de América Latina y el Caribe. Esta es un primer evento, ¿no? Así de la cátedra, pero se espera que luego surjan investigaciones, que surjan conferencias, formaciones, que ahora se utiliza mucho lo que son las credenciales académicas, que son formaciones cortas, ¿no? Que te permiten a ti ampliar en un tema particular. O, por ejemplo, puede trabajarse la innovación educativa, que es un tema de actualidad, porque ahora estamos con todo lo que es la inteligencia artificial generativa en educación, y esto es algo que los educadores debemos aprender a cómo incorporar esta herramienta para mejorar los aprendizajes. Y bueno, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa también entraña un aspecto ético, porque siempre que utilicemos la tecnología debemos hacerlo en beneficio de los seres humanos, siempre respetando la privacidad de las personas y siempre en un marco de respeto a la dignidad humana. También estuvimos conversando con Cristina Rivas, que ella es la vicerrectora ejecutiva del recinto Eugenio María de Hostos, que también nos ha hablado de cómo estas cátedras Salomé Ureña han venido a fortalecer la formación docente y que también puede ofrecer este recinto desde el lugar donde se encuentra. Adelante. El recinto Eugenio María de Hostos es un recinto especializado en el área de educación física, aunque desde hace 5 años estamos también trabajando con la carrera de licenciatura en educación artística. Para nosotros el trabajo de formación de docentes es una responsabilidad que asumimos con entereza, procurando que nuestros maestros sean maestros integrales, que no solamente tengan un buen dominio de la formación específica en educación física o educación artística, sino también que tengan grandes valores, que manejen la tecnología y que puedan tener también el dominio de un segundo idioma como es el inglés. Procuramos también que esa formación impacte en ellos como personas y como ciudadanos. En ese sentido, la Cátedra Salomé Ureña nos brinda un espacio para discutir cuáles son las tendencias, cuáles son esos paradigmas que hoy que persisten desde lo que nos planteaba Salomé hasta nuestros días, que son precisamente los valores que nosotros queremos transmitir a nuestros egresados y estudiantes. El recinto Eugenio María de Hostos, por 80 años, fue exclusivo formando maestros de educación física, pero desde hace unos 5 años estamos ya incursionando en
otras formaciones, queriendo ser un recinto más diversificado. Iniciamos con la licenciatura en Educación Artística y ahora mismo nos estamos convocando aspirantes a la licenciatura en Educación Mención Inglés y también a la licenciatura en Educación Especial. Esperamos que muchos estudiantes que ahora mismo están cursando la secundaria se motiven a acompañarnos a cursar su formación profesional como docentes en el marco del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y de nuestro recinto, el Eugenio María de Hostos. Los estamos esperando a todos. También estuvimos compartiendo con Rosalina Perdomo, directora del Colegio Secundaria Babeque, y ella nos habla cómo se ha beneficiado el sector privado también de esta formación docente y cómo el ISFODOSU impacta en la calidad del desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Fíjate, ISFODOSU es una institución de formación de maestros muy importante para el sector privado, porque muchos profesores del sector privado egresan de ISFODOSU. Naturalmente, cada institución tiene su filosofía particular, su proyecto de centro, tiene sus propias normas y cada maestro que ingresa pues pasa por un proceso de formación de la propia institución. Pero cuando vienen egresados de ISFODOSU, son egresados de mucha calidad. De hecho, hay algunos que han hecho pasantías previas en el colegio que yo dirijo, que es la secundaria Babeque, y cuando ya se gradúan y quizás tienen alguna experiencia, regresan ya como profesores a Babeque. Actualmente nosotros tenemos pasantes de ISFODOSU, o sea que se benefician ellos en nuestra institución observando maestros de su área y también luego nos beneficiamos nosotros porque algunos regresan ya como profesores. Particularmente estoy pensando en un docente ahora mismo que es egresado de ISFODOSU y es un profesor de matemáticas que tiene unos niveles de conocimiento del área, pero también de las estrategias y además tiene muy buen trato con los estudiantes y mucha formalidad. Y yo estoy segura que muchas de esas características son fruto del trabajo que hace ISFODOSU. Agradecer también a Rosalina por darnos esta mirada de cómo los egresados del ISFODOSU aportan, ¿verdad?, que haya calidad en la educación también desde el sector privado. Pero alguien que es de la casa ya de Mirada Educativa y que también pertenece al Ministerio de Educación desde la Dirección de Currículo, Auri Pérez, del área de matemáticas, que nos habla de ese panorama y de lo interesante que es esta cátedra Salomé Ureña para el desarrollo de la formación de nuestros docentes. Bueno, mi nombre es Auri Rafael Pérez Cueva y estoy en la sección de matemáticas de la Dirección de Currículo. Cuando me enteré acerca del tema de esta conferencia, realmente me llamó mucho la atención, porque hablar de formación docente y los retos que esto implica es una labor que implica a toda la comunidad educativa. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación docente, estamos hablando precisamente de aquellas cuestiones que como educadores debemos de impulsar en las políticas educativas para tratar de que nuestros docentes, desde su formación inicial, pues estén acompañados de las competencias necesarias para poder desarrollar su práctica pedagógica. Y esto, sin lugar a duda, va a implicar una serie de desafíos, una serie de retos y de implicaciones que llevan de la mano un diálogo permanente con las instituciones formadoras. Entonces, cuando vi pues la disertación, la conferencia, pues automáticamente me sentí muy atraído a participar en este importante evento por lo que implica y las implicaciones que tiene para nuestro docente y para el sistema educativo dominicano. Gracias, Auri, por tu parecer de esta presentación de esta cátedra Salomé Ureña. Y tras la pausa estaremos viendo la conferencia magistral y también un panel interesante que nos va a dar una mirada a lo que es la formación docente desde el ISFODOSU.
estamos de regreso en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo en el marco de la presentación de la Cátedra Salomé Ureña por el ISFODOSU. Y ahora vamos a ver un resumen de la conferencia magistral por Kiyomi Matsumoto, quien nos estará hablando de las tendencias en la formación docente, prácticas transformadoras. Adelante. Quiero abordar hoy día esta temática que mueve y viene movilizando la formación docente en distintos lugares del mundo. Nace con fuerza en Michigan, en Estados Unidos, sin embargo hoy, y lo vamos a ver en la presentación, se ha extendido a distintos lugares, principalmente de hablas no en español. Tal vez la limitación idiomática ha hecho más difícil que Iberoamérica vaya comprendiendo de mejor manera este enfoque. Sin embargo, en países como Australia, en Finlandia, en Oslo, por ejemplo, en la Universidad de Oslo, hay equipos que están trabajando también bajo este modelo. Lo que yo les propongo para hoy es revisar estos tres grandes temas: nuestra inspiración, nuestro desafío en cuanto a la formación de profesores altamente competentes y nuevos horizontes, y hablar de esta formación basada en la práctica que nos ayuda a mirar más allá. Teníamos un horizonte y esto nos invita a ampliar esa mirada y enriquecer lo que venimos haciendo bajo este paradigma. Nuestra inspiración. Fue muy grato para mí cuando recibí la invitación de dictar esta conferencia en una cátedra de Salomé Ureña, porque vi demasiadas coincidencias. Yo trabajo, soy vicerrectora, como me presentaron, en la Universidad Gabriela Mistral, la única universidad en Chile que lleva el nombre de una mujer, y lo lleva con mucho honor. Y descubrir la semejanza entre la vida de Salomé y la vida de Gabriela fue para mí una señal de que debía estar con ustedes hoy. Creo que ambas mujeres vivieron en un siglo en el que la mujer tenía pocas posibilidades de liderar procesos de transformación tan relevantes como los que lideró Salomé y los que lideró Gabriela. Ambas mujeres tremendamente preocupadas del bienestar y el desarrollo de su país, de su pueblo. Y ambas desde distintas perspectivas, pero también con la pluma de la poesía lograron inspirar a todo un pueblo. Y hasta el día de hoy entiendo que tanto Salomé como Gabriela nos siguen inspirando en esta vocación de preocuparnos por los niños, por la niñez vulnerable, por las mujeres en su época también Salomé. Creo que es una coincidencia, pero una coincidencia que nos invita como países, Chile, República Dominicana, a buscar permanentemente la inspiración en grandes personas, hombres y mujeres que han movilizado a generaciones bajo su palabra. Hace algunos años hice un mapeo sistemático de la literatura para ver cuánto se estaba hablando de este enfoque basado en la práctica. El año 2019 se publicó y analicé 175 artículos en donde el concepto de Practice Base estaba contenido en el título o en el resumen del artículo. Y descubrí que había un alto número de investigaciones ya en el año 2019 que estaban explorando, profundizando bajo este enfoque. Sin embargo, que solo 5 de los 175 artículos eran iberoamericanos. O sea, la investigación que estaba ocurriendo en países latinoamericanos, centroamericanos o españoles era muy reducida en comparación a todo el desarrollo de la investigación a nivel mundial en este ámbito. Además, descubrimos con Marisol Ramírez Montoya, que era mi co-investigadora,
que se reconoce ya en esos artículos un vocabulario especializado en este campo, con términos particulares o asociados a este enfoque. Eso es lo que empieza a pasar en la medida que nos vamos especializando en el enfoque basado en la práctica, nos va haciendo falta un vocabulario más específico para llamar a las cosas que hacemos. Y en este caso, por ejemplo, hay un concepto que se empieza a mencionar muy fuertemente, que es el de core practices. ¿Cómo lo traducimos? No es tan sencillo. Core, como el corazón, como lo central, lo nuclear. En Chile, las universidades hemos buscado distintas formas de traducir este concepto. En la Universidad del Desarrollo, tomando el referente de Michigan, que hablan de High Leverage Practices, nosotros lo tradujimos textual como prácticas de alto impacto. Sin embargo, la Universidad Católica le llamó prácticas, se me fue. Generativas, gracias Sandra, y en la Universidad de las Américas le están llamando prácticas esenciales, que me parece un buen concepto. Estas prácticas esenciales sería el contenido a aprender en esta ejecución práctica, ¿ya? Liderar discusiones, retroalimentar, es el contenido que tenemos que enseñarle a los nuevos profesores. ¿Qué son estas core practices? Y aquí Pam Grossman, con más de 2.800 citaciones, para que vayamos entendiendo el impacto que está teniendo esto en la investigación, dice que tienen que tener estas condiciones. Se dan con alta frecuencia en la enseñanza. Son los quienes se están formando, las pueden aprender y se pueden desarrollar bajo distintos enfoques, currículum Montessori, currículum cognitivo o el enfoque más tradicional, bajo distintos enfoques se pueden llevar al aula. Los noveles, los profesores que se están formando, las pueden aprender. No es algo tan complejo que no puedan aprender. Además, permiten a quienes se están formando entender la complejidad que tiene el aprendizaje y también les ayuda a entender más cómo aprenden los niños y las niñas. Preservan la integridad y la complejidad de la enseñanza y están basadas en investigación. No es que cualquiera dice, esta va a ser una core practice, sino que las que están basadas en amplia investigación sobre el aprendizaje. Algunos ejemplos. Liderar una discusión productiva, provocar e interpretar el pensamiento, implementar rutinas de organización, establecer y gestionar el trabajo en grupos pequeños, verificar la comprensión de los estudiantes durante y al final de una clase, retroalimentar en forma oral y escrita. Quienes se formaron como profesores acá, recuerden, ¿quién les enseñó alguna de estas prácticas en su proceso en el campus universitario? Tuvimos que egresar y en la escuela aprender. Algunos aprendimos con un buen modelo en la escuela, otros lo tuvimos que hacer por necesidad y tuvimos que ir resolviendo estos elementos. El no saberlo causa mucha frustración a quienes se enfrentan a trabajar por primera vez. En Chile estamos teniendo un problema muy grave de deserción de la profesión en los primeros 5 años. ¿Por qué? Los profesores egresan de la universidad, se enfrentan a hacer clases en aulas reales y no se sienten con las competencias suficientes para abordar esa complejidad. Con niños, con apoderados, con los padres, y desertan de la profesión y prefieren irse a trabajar en Uber, por ejemplo. 3 años de ejercicio y abandonan. Es una pérdida para esa persona, para la universidad, para el país. Por eso es tan importante ir habilitándonos con prácticas que le permitan desenvolverse en el aula. En un segundo estudio en el que indagamos con mayor profundidad, hicimos una revisión sistemática, analizamos todos los artículos que nombraban core practices y las organizamos en cuáles eran las más citadas o mencionadas. Y aparecen 2 prácticas que nos pareció tremendamente relevantes que se estuviera estudiando tanto de ellas.
Una, liderar discusiones grupales y la segunda, provocar e interpretar el pensamiento de los niños. Dos prácticas exigentes que tienen que ver con desarrollo del pensamiento en los estudiantes. Entonces, ¿cómo enseñamos estas core practices? Y aquí nos vamos al método, al concepto de práctica como método. Las core practices o las prácticas esenciales son un contenido a aprender, un contenido de tipo procedimental. Y como lo enseñamos, habla de un método, de la metodología que vamos a usar. Pam Grossman, en este artículo también ampliamente citado, ella menciona 3 condiciones para aprender una práctica. Primero, y voy a partir de abajo, descomponerla en sus partes constitutivas. Si nos están enseñando a conducir un automóvil, el experto ya ni se acuerda todos los pasos que conlleva la conducción. Por eso hay que descomponer los elementos. Apretar un pedal, cambiar la palanca si es que no es automático, mirar por los espejos. Son tantos pasos que es necesario descomponer esa práctica. En segundo lugar, el que está aprendiendo tiene que ser capaz de representarse esa práctica. Representación de la práctica, observando buenos modelos, viendo videos de clases reales donde el profesor hace la práctica. Se la representa también leyendo registros de conversaciones entre profesores y estudiantes o mirando materiales completados por estudiantes. Así se representa una práctica. Y luego tiene que aproximarse a la práctica, pero sin tanta complejidad. ¿Qué hacemos nosotros? Mandamos a nuestros estudiantes al aula con niños, con el profesor de la escuela, con toda la complejidad posible. Debiéramos tener momentos de ensayar antes de llegar a la escuela en un contexto protegido, donde se puedan equivocar, donde puedan recibir una retroalimentación de calidad para que se preparen para luego hacerlo con los niños en la escuela o con los adolescentes en la escuela. McDonald, Kasem y Kavanagh hablan de un ciclo de aprendizaje de prácticas que en la Universidad del Desarrollo adaptamos. Y este ciclo tiene 4 fases: comprensión de la práctica, práctica en un contexto simulado, práctica en un contexto real y el análisis de la propia práctica. Como es un ciclo, este ciclo puede iniciarse en cualquier momento. Los estudiantes pueden ir a la escuela, práctica en contexto real, analizar la práctica que sucedió ahí, comprender mejor a partir de la descomposición los elementos de la práctica, volver a simular en un contexto resguardado y posiblemente llegar de nuevo al contexto real, ¿ya? Tradicionalmente en las facultades les ha sido más fácil iniciar el ciclo en la comprensión de la práctica. Y acá, en la comprensión de la práctica es necesaria la descomposición, estos pedacitos, descomponer en segmentos la práctica, y la representación, o sea, observar videos, observar el modelamiento del formador de profesores de cómo se vería esa práctica cuando un profesor la realiza. Luego, la práctica en contexto simulado ocurre en los recintos universitarios y son ensayos, son puesta en práctica de lo que van a hacer, pero en un ambiente resguardado donde ojalá se equivoquen para aprender del error, como se dice tradicionalmente, y para que reciban una retroalimentación de alta calidad. Los estudiantes deben planificar una clase o un segmento de clase y eso es lo que ponen en el ensayo. Luego, ahí está cómo se vería un ensayo en un aula de aproximadamente 30 estudiantes, pequeños grupos de 5 o 6 estudiantes que están ensayando por turnos el rol de profesor. La práctica en contexto real, cuando los estudiantes llegan a la escuela a poner en acto algo que ha sido planificado y que ha sido ensayado antes. Compartimos este resumen por la maestra
Kiyomi Matsumoto, que viene desde Chile a hablarnos de las tendencias en la formación docente, prácticas que transforman. Y ha sido muy interesante ver cómo la práctica es importante y cómo salirnos de esa aula donde están nuestros docentes y que podamos ver la realidad de lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje, llevar a esa contextualización es lo que va a garantizar el éxito de tener esa competencia que queremos nosotros y esa calidad educativa que tanto nosotros queremos alcanzar y que sabemos que vamos a lograr alcanzar desde el Ministerio de Educación y desde el ISFODOSU, formando docentes de alta calidad. Nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos con más de Mirada Educativa. Gracias por continuar con nosotros en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, compartiendo con el ISFODOSU en el marco de la presentación de la Cátedra Salomé Ureña. En este momento vamos a compartir con ustedes un resumen del panel que se ha sostenido desde aquí, de cómo sostener una visión estable en la formación docente. Luego de esta conferencia magistral que nos regaló la doctora Matsumoto, pues nos corresponde ahora iniciar con este panel que busca plantear o poner sobre la mesa los principales desafíos que vivimos en República Dominicana sobre la formación docente. Y tenemos aquí a 3 invitados destacadísimos, profesionales de mucha trayectoria, de una gran trayectoria, que van a compartir con nosotros pues sus puntos de vista desde sus experiencias y a la luz de lo que nos ha planteado la doctora Matsumoto. Y tenemos todavía interrogantes que permanecen abiertas y que se vuelven aún más urgentes en el contexto actual. ¿Qué tipo de docentes necesita hoy la República Dominicana para asumir esta misión fundacional, para responder a los siglos del siglo XXI, a los desafíos del siglo XXI y garantizar efectivamente el derecho a la educación y que esa educación sea de calidad? En base a esta cuestionante es que vamos a estar desarrollando este panel con los puntos de vista y las experiencias de nuestros invitados. Permítanme presentarle brevemente los perfiles de los panelistas que hoy nos acompañan. Está el maestro David Capellán, quien es doctor por la Universidad de Córdoba y magíster en Lingüística Aplicada de la Enseñanza de la Lengua Española por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. También está con nosotros la maestra Rosalina Perdomo Montalvo. Rosalina es licenciada en Educación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y magíster en Psicología y Educación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Está con nosotros la maestra Sandra González Pons, es psicóloga con maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad de Michigan y doctorado en Educación. Es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo con varias publicaciones en el área de formación docente. Para comenzar entonces con este análisis y ver las perspectivas que nos traen los invitados, vamos a dar la palabra al doctor David Capellán para que desde su intervención centrada en los desafíos normativos y de acceso a la profesión docente, que es un aspecto fundamental para responder a las preguntas que nos planteamos al inicio y que vienen de todo ese pensamiento de Salomé, para que él nos plantee sus puntos de vista en torno a quiénes están ingresando a la carrera docente y qué condiciones existen para garantizar la idoneidad de esos perfiles para ser formadores en el marco de la República Dominicana. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. De verdad que cuando me abordaron con la idea de poder participar en este panel, y el panel estaba así titulado como Desafíos, esta es una oportunidad interesante para decir cosas que a uno le inquietan. Desde mi perspectiva, yo creo que el desafío más importante que enfrenta República Dominicana en lo que tiene que ver con formación docente es sostener una visión estable de la formación docente, sostenerla en el tiempo. Y explico por qué. Si ustedes ven ahí,
ustedes van a poder notar lo siguiente. En 2 décadas, nosotros hemos tenido 4 marcos normativos distintos. En 2 décadas hemos cambiado las reglas de juego de cómo se forman los docentes en promedio cada 6 años. En 2 décadas, para algunos de esos cambios, hemos cambiado las reglas de juego sin que ni siquiera de la regla anterior hubiera egresados. Y de la introducción que hacía Cristina, se plantea algo que decía Salomé, no basta solamente con tener vocación o buenas intenciones, hay que tener método, hay que tener disciplina. ¿Cómo es que se hacen estos cambios? ¿Por qué es que se hacen estos cambios? Y una cosa que hay que marcar es que no son cambios pequeños, no son cambios menores. De una norma a otra de esta, hacemos cambios tan importantes como variar las carreras. En una norma, una carrera, por ejemplo, era un profesional formado en matemática y física. En la siguiente la separamos y ahora es un profesor formado en matemática y otro en física. Y en la siguiente la volvemos a juntar. ¿Y cuál es el argumento que está detrás? ¿Por qué hacemos estos cambios? En una norma, el perfil de ingreso es más o menos laxa. Cuando me refiero, siempre voy a poner 3 ejemplos, y estoy hablando 2011, 2015, 2023. Perfil de ingreso más o menos laxo, no se especifican criterios de ingreso, y eso produce una alta tasa de admisión. En la norma de 2015, unos perfiles bien ajustados, unos instrumentos bastante restrictivos que provocaban que el ingreso fuera entre el 20 y el 35% de las personas que se acercaban a la carrera. En 2023 volvemos a una norma donde otra vez los perfiles son laxos. Por ejemplo, en mi recinto, en promedio, el 75% de los estudiantes que toman la prueba PASE la está pasando, la está superando, comparado con anteriormente entre el 25 y el 30%. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son los argumentos que están detrás de estos cambios? En una norma como la de 2011 no se especifica o se describía cuáles son las características del formador de formadores, algo tan importante que decía la conferencista. En la norma de 2015 se especifica cómo tienen que estar formados, porcentajes de doctores, una importante vinculación con la investigación, pero en 2023 otra vez desaparece ese perfil. ¿Pero y por qué? ¿Y qué es lo que está pasando? Gracias, David. Interesantísimo todo lo que nos has planteado, y no es ajeno al pensamiento de Salomé, porque señalaba Salomé en sus escritos que la formación del maestro exige no solo vocación, sino también un método, y podríamos decir que ese método debe estar avalado por normas que sean eficientes y que correspondan a la necesidad contextual. Y en ese sentido, pues lo que tú planteas guarda mucha relación y nos hace reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo. Entonces, si este primer peldaño que abordaba el desafío de quiénes son los que acceden a la carrera, el segundo nos va a situar en cómo las universidades estructuran esa formación. Y entonces vamos a pasar la palabra en este marco a la doctora Sandra González, quien abordará las condiciones institucionales y curriculares de la formación docente, así como cuáles son los retos que enfrentan las universidades para garantizar que la práctica profesional no sea un componente accesorio, sino el centro de la formación. Adelante, por favor. Y voy a tratar como de resumir y ser breve. Bueno, por supuesto, tratamos de que los desafíos fueran a la luz de lo que habíamos trabajado en el diplomado, ¿no? Es decir, los principios, los pilares del enfoque, un poco lo que Xiaomi presentó esta tarde. Bueno, en primer lugar, ellos decían que no había una visión compartida sobre lo que es una formación de calidad. Y sobre todo la creencia de que la práctica es lo que ocurre en las escuelas, en ese conjunto de asignaturas que son 6, eso es la práctica, pero no se ve, no se percibe, es decir, con todo y que nosotros lo decimos, de que la práctica es como el eje articulador de la formación, en la realidad los propios profesores no lo perciben así. Ellos entendían que no hay como una comprensión de la importancia que tiene la práctica
para la formación de los profesores. Yo creo que hemos avanzado, porque esto fue del 2022 y yo creo que en los últimos años hemos hecho algunos avances y quiero irlos comentando, esos avances. Pocas oportunidades del profesor de práctica por su propia sobrecarga laboral de acompañar de manera adecuada a los estudiantes cuando van a las escuelas. Es decir, ese profesor de práctica casi siempre enseña otras asignaturas del área de pedagogía y por lo tanto se pasa mucho tiempo dando clases en la universidad, por lo tanto ese acompañamiento no es muy frecuente, ¿no? Y por supuesto tampoco se había hecho, o puedo decir que no se ha hecho, queremos hacerlo, esa formación de ese profesor de aula, ese profesor tutor guía, que tenemos que formarlo. Pero hasta tradicionalmente no se ha vinculado mucho realmente sino que esos profesores reciben los estudiantes, les gusta recibir los estudiantes porque se apoyan en ellos, aprenden de ellos, pero realmente no ha habido como una formación sistemática y mucho menos del enfoque, que es algo que estamos aprendiendo nosotros ahora. Y más adelante aspiramos a que los profesores de las escuelas pues también participen de esos procesos de formación. Ha habido procesos de formación recientes, pero más desde el liderazgo de los directores, el acompañamiento que deben hacer los coordinadores en esas escuelas, pero todavía no hemos entrado como ya en lo que son las prácticas docentes. Y también estamos trabajando en una videoteca, que yo, inspirada en la UDD, justamente más que en la Universidad de Michigan, porque como está el tema de la barrera idiomática, pero los videitos de la UDD nos han inspirado mucho en hacer nuestros propios videos. Entonces, creo que eso va a ser muy importante, tener videos de nuestra realidad, y te voy a compartir algunos para que nos des tu opinión. Así que muchísimas gracias y le dejo con Rosalina. Gracias, Sandra, por compartirnos tus experiencias. Salomé recordaba que el maestro se releva en el acto de enseñar, señalando la formación, que la formación solo cobra sentido cuando se confronta con la realidad del aula, cuando se confronta con los desafíos humanos, pedagógicos y sociales. Si la universidad prepara, es la escuela la que confirma, la que moldea y muchas veces quien completa la formación de los docentes. Desde esta perspectiva, vamos a invitar a la maestra Rosalina Perdomo para que, abordando el escenario desde la escuela, pues nos hable sobre el desarrollo profesional de los docentes y de cómo pasa el proceso de inducción cuando llegan a la escuela ya a trabajar en el aula. Y cuáles son las implicaciones que tiene recibir a esos maestros en el marco de una escuela y de un aula. Muchas gracias. El maestro tiene una situación muy dura. El perfil del docente es el más exigente de todos los perfiles profesionales. Al maestro es a la persona que más se le exige. Tiene una vara altísima, o sea, un buen maestro es una persona ejemplar. Y no es para menos, puesto que se dice que un docente es determinante en la vida de un estudiante, tanto en el plano positivo, nosotros recordamos todos maestros fabulosos que potenciaron muchísimas cualidades en nosotros, y también personas que nos hicieron daño. Eso es una tarea enorme, o sea, el proceso de seleccionar un maestro. Nosotros hemos recibido estudiantes de ISFODOSU, de práctica, de la UCAMAIMA, del INTEC. Cuando ya entran al colegio, pues hay que apropiarse de la cultura. Cada escuela tiene su cultura propia del centro, ¿verdad? Entonces, tienen que apropiarse de esa cultura, de el tipo de estudiantes que hay ahí, de su nivel sociocultural, de las normas de la escuela, de la filosofía del colegio,
Entonces, pues eso, hay un acompañamiento a esa persona, a ese maestro, y hay visitas al aula para mirar que esté a tono con el perfil de estudiante que uno, de maestro que uno tiene trazado en los papeles. O sea, hay un perfil, hay un componente del perfil que es socio, personal, afectivo, emocional. Una persona que controla, que no sé, que se controla, que tiene buenas maneras, que tiene, en fin, no quiero alargarme, pero se lo pudiera leer. Hay un componente pedagógico, contenidos disciplinares, pero contenidos también didácticos. Pero es una responsabilidad social del colegio recibirlos y acompañarlos en su formación. Así que me llevo como desafío de esto, colaborar más en ese sentido, en el desarrollo de ese perfil más activamente. Gracias. Esperando que hayan podido reflexionar sobre estas temáticas y estos datos arrojados en este panel, un desafío que nos arropa, pero que sabemos que si nos ponemos en acción podemos lograr muchísimo y ver cómo la educación dominicana se va transformando, cómo desde ese enfoque de la práctica vamos formando docentes de excelencia, docentes de calidad, y el ISFODOSU se ocupa y se preocupa de poder llevar a la ciudadanía estos docentes de calidad que va a impactar de manera directa el aprendizaje y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros agradecemos pues siempre el usted abrirnos las puertas de sus hogares y de sus corazones a este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, Multimedio Educativo y Cultural del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bendiciones. Hasta la próxima.